Distinguidas señoras y señores, bienvenidos al Inter-American Institute for Democracy, a la conferencia del doctor Guillermo Lustó, denominada Hacia una desconsolidación de la democracia, en tono de pregunta. Me corresponde hacer una introducción recordando a ustedes que nuestra institución, el Inter-American Institute for Democracy, una entidad de los Estados Unidos conformada por hombres y mujeres que defienden la libertad, la democracia, la institucionalidad y los derechos humanos de todas las Américas, es un órgano, es una organización dedicada a la promoción de estos valores en el ámbito hemisférico y que tiene tareas difíciles en un escenario en el cual el año 1999 en las Américas había una sola dictadura. Hoy día, 18 años después, hay por lo menos 5. El castrismo se ha expandido por diferentes mecanismos a Venezuela, a Bolivia, al Ecuador, a Nicaragua. Tuvo en determinado momento una situación de expansión mucho más grande. Está decreciendo, pero lo hace con una resistencia, con un dolor y con un nivel de violación de la libertad, de la institucionalidad y de los derechos humanos que podemos ver en la prensa de todos los días de los países que he mencionado. Esta es una entidad pluralista, es una entidad que no hace proselitismo y que recibe en sus eventos, conferencias, mesas redondas, foros, en el contenido de su fondo editorial, que ha publicado más de 40 libros, a gente de diferentes corrientes que está en el mismo trabajo. Hoy día tenemos a Guillermo Lustó, que ha sido el presidente de nuestra institución por muchos años. Hace un poco más de un año se retiró porque se fue a vivir a la Argentina y es sin duda, en nuestra opinión, uno de los académicos más puros que tiene la institución, desde el punto de vista de la ciencia política. Guillermo siempre nos está provocando, siempre nos está guiando, siempre nos está ilustrando con nuevos enfoques que nacen de su formación académica. El Inter-American Institute for Democracy no solo tiene académicos, tiene políticos, muchos exiliados, tiene intelectuales de diferente formación, tiene empresarios, tiene gente común y corriente que simplemente está interesada en el sostenimiento de los principios y valores que he mencionado. Bienvenidos al Instituto. Empezamos esta reunión lamentando la demora por razones de tráfico de nuestro presidente don Carlos Alberto Montaner, que no tarda a llegar, saludando a los miembros del directorio aquí presentes, el doctor César Vidal, el embajador Mariano Causino, embajador de la Argentina en Costa Rica, quien además ha de hacer la presentación del orador de hoy día, la doctora Karen Holihan, directora del instituto, y otros miembros del directorio que están aquí. Cedo la palabra al embajador Mariano Causino para que haga la introducción de la exposición. Muchas gracias, Carlos. Es un gusto estar aquí con ustedes en esta tarde. Yo creo que Guillermo Lustó no necesita una presentación de leer su currículum, porque además llevaría buena parte de esta reunión hacerlo. Pero además es conocido por todos nosotros como un gran académico argentino y que hace muchos años vivió bastante tiempo aquí presidiendo y fundando esta institución. Pero cuando me pidieron que hiciera esto me pareció una cierta injusticia incluso hacia Guillermo, porque él es un gran presentador y yo uno muy malo. Entonces que yo tuviera que hacer esto me parecía, más allá de la amistad, un poco incompleto. Lo que sí creo que el tema merece que se pueda hacer algún comentario adicional al que vos hacías. Evidentemente hay una ola de autoritarismo en esta zona del mundo, al menos, que tiene una característica distinta a la tradicional del siglo XX. En el siglo XX la democracia o los gobiernos respetuosos del orden jurídico y de los derechos individuales
eran atacados cuando se interrumpía ese proceso institucional a través de un hecho de fuerza, proveniente o de la izquierda o de la derecha o del signo que fuere, pero que provocaba una ruptura clara sobre el devenir institucional de los países. En este tiempo, en los últimos 20 años, hay una recurrente forma de interrumpir la democracia que no es tan clara y por eso a veces cuesta advertirla, porque no hay un hecho de fuerza concreto que uno pueda decir el día tal sucede, el 11 de septiembre de 1973 se produjo el golpe de Estado de Chile, o el 24 de marzo del 76 se produjo el golpe de Estado de Argentina. No hay un hecho tan claro como un golpe de Estado. Lo que hay es una suerte de episodios que van desmontando las instituciones. Hablaba hace poco un intelectual argentino, Muiño, sobre que hay una especie de bordaverización en muchos países y lo acabamos de ver en Venezuela, tristemente, cuando el fin de semana pasado, hace muy pocos días, el gobierno tomó medidas que, mejor dicho, una rama del Estado tomó medidas, el Poder Judicial, pero dominado evidentemente por el Poder Ejecutivo, que alarmaron a la región, y ese hecho puntual, que era casi un cierre en los hechos del Poder Legislativo, provocó que en varios de nuestros países, felizmente, hubo una reacción. Y de alguna manera el gobierno tuvo que retroceder, pero bueno, mi gobierno hizo una condena muy dura. El presidente Macri dijo que Venezuela volvió a decir que era una dictadura, que la dictadura no era solamente, se evitaba una dictadura por votar, sino que debía respetarse la democracia los 375 días del año. Pero también el presidente del Perú, Kuczynski, retiró a su embajador en Caracas, y el Mercosur emitió una declaración muy dura con eso, y entiendo que en estas horas estaban tratando de coordinarla con los países de la Alianza del Pacífico. Dicho esto, me parece que es muy útil en esta tarde hablar, que Guillermo Lustó pueda exponer sobre hacia una desconsolidación de la democracia, entre signos de pregunta, porque creo que es la persona más calificada para presentar esto y generar un debate que eventualmente, si después habilita preguntas, podremos hacerlo. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Mariano, por la presentación. Pero antes de empezar con el tema, yo quisiera rendir homenaje a Giovanni Sartori, que ha muerto hace 2 días. Y Giovanni Sartori ha sido uno de los que realmente se dedicó a la teoría de la democracia. Su libro sobre revisión de la teoría de la democracia fue uno de los grandes clásicos de la ciencia política, pero especialmente fue conocido porque en el año 2002 publicó un libro que se llamaba Homo Videns, donde mostraba cómo la televisión, cómo la televisión había influenciado en la política y cómo significaba rebajar el nivel de la discusión política, donde embrutecía al votante, donde embrutecía al ciudadano que tenía que pensar, y donde esto, creo que en la forma en que lo planteó, es un anticipo de las redes sociales de hoy, donde efectivamente también baja el nivel de la discusión, baja el nivel de la documentación que se discute y baja el nivel de aceptación de los hechos. Así que quería recordar a Giovanni Sartori, que fue uno de los maestros de la teoría de la democracia para todos nosotros. Creo que la introducción que hizo Mariano sirve para poner en contexto la charla, porque la charla en realidad tiene forma de pregunta, porque no estoy seguro de lo que estamos planteando, sino que es una especie de temor de qué cosas pueden estar ocurriendo y si están pasando cosas con la democracia de las que no nos damos cuenta. Como decía Mariano, los ataques a la democracia del siglo XX fueron claros, golpes militares, fueron claramente establecidos como una ruptura de democracia, pero en el siglo XX o en el XXI ya han aparecido cosas diferentes y creo que todavía ahora estamos en una etapa casi posterior a lo que hemos estado viviendo, que da como para reflexionar y plantearse lo que estamos diciendo. Una de las afirmaciones clásicas de la ciencia política era que la democracia tenía un desarrollo, que cuando comenzaba la democracia seguía creciendo y que era casi una carrera sin ningún tipo de problemas ni de límites. Cuando el comunismo cayó, Juan Linz, que es un politólogo español, planteó que efectivamente una vez que una democracia está consolidada es irreversible. Es decir, que no hay marcha atrás y que una democracia cuando está consolidada, y él daba ejemplos de consolidación, entonces ya eso era como una cosa establecida y era muy difícil pensar en una revisión de esto. A partir de ese momento, con la caída del comunismo, muchos políticos y sobre todo muchos académicos pensaron que efectivamente
Hoy, afortunadamente, la democracia estaba consolidada, la democracia era el único sistema posible y que esto ya era una marcha sin ningún tipo de riesgo. Y hoy todavía muchos políticos piensan que la democracia está consolidada de esta manera y creo que esto tiene dos caracteres. Una es exagerada, como vamos a ver, no es tan claro que la democracia esté consolidada, pero por la otra es muy peligrosa, porque da la sensación de que esta democracia no necesita que la cuiden, no necesita que la promuevan, no necesita que la ayuden, sino que es una democracia que está para quedarse. Y yo creo que precisamente el gran problema de la democracia es cuando la damos por sentada, es decir, cuando ya no hay dificultades. Y en julio del año pasado, un profesor de Harvard, Yascha Mounk, y otro profesor de Australia, que dirige una publicación que se llama The World Value Survey, es decir, hace encuestas, plantearon que algo estaba pasando en los Estados Unidos. Y ese artículo que publicaron era una especie de peligro, hablaban del peligro de una desconsolidación, y lo que plantearon fue qué estaba ocurriendo en los Estados Unidos con la actitud de la gente en los Estados Unidos. Por ejemplo, tomaron en cuenta algún par de hechos, y lo que voy a insistir es en datos, porque son los que me interesan que han planteado. El primero es que la caída en el número de votantes caía permanentemente en las elecciones americanas. Él está hablando de Estados Unidos. La creciente debilidad de las adhesiones y afiliaciones a los partidos políticos, que perdían permanentemente aportes y perdían miembros, y sobre todo que aparecían candidatos populistas y se entusiasmaban con partidos antisistema. Esto le empezó a llamar la atención y planteó el tema si efectivamente estábamos consolidados con este problema. Y señalaba además que la pérdida de fe en el Congreso americano de parte de los ciudadanos, solo el 13% de los ciudadanos americanos estaban de acuerdo con la marcha del Congreso. Así que era un síntoma de alarma para verlo. Y Mounk escribe este artículo en previsión de la posible candidatura de Trump. Y dice que con un candidato, antes de que se hubieran dado las elecciones, pero un candidato antisistema como Trump era algo con el que podía poner en peligro las condiciones o las calidades de la democracia americana. La misma situación veían en Europa, a la cual extendieron la encuesta, donde también se producen aprobaciones a políticos antisistema, aprobación a políticos de derecha, o diría un populismo diferente que ellos veían a lo que ocurría en América Latina, y en Europa Central y también ocurrió lo mismo con un par de países muy concretos. ¿Cuál era la novedad de esto? Nosotros lo hemos vivido, estos populismos en América Latina, y lo teníamos muy claro. La novedad que se planteaban estos dos profesores era que se daba en los Estados Unidos y se daba en Europa. Era un planteo donde ellos no se referían a América Latina, sino decían y detectaban esta falta de consolidación de la democracia en Estados Unidos con la candidatura de Trump y lo que estaba ocurriendo en Europa. El acceso de Trump a la presidencia, cuando gana la presidencia, revitalizó esta encuesta de los dos, y ya ahora escribieron un segundo artículo en enero de este año, con Trump ya electo, en la que planteaban que ya no había un problema de un temor o un peligro de la desconsolidación, sino que había signos concretos de desconsolidación de la democracia. La relevancia del triunfo de Trump lo puso a todos los académicos y a los políticos en ver cómo era el episodio, qué había ocurrido y qué consecuencias podía traer, dada la forma en que había Trump planteado su campaña. Considerando a la gente que apoya la democracia, uno puede pensar que la democracia es el sistema de más prestigio que tiene, pero sin embargo, Mounk descubría cosas que llaman la atención y que para él son temas muy claros de que algo raro estaba ocurriendo con la democracia. No todos los académicos coincidían con él. Un sociólogo de primer nivel, Ronald Inglehart, planteó que él creía que era solamente una sofisticación de la juventud hacia el concepto de la democracia y que lo que había era solamente un cambio de expectativas y que no era para alarmarse. Esto fue lo que consideraron los académicos en su mayoría, que era posiblemente un cambio de expectativas. Pero el tema planteado por Mounk, yo creo que tiene que ser explorado en profundidad. Creo que el tema no es tan sencillo de plantearlo, aunque nos faltan todavía muchos más datos. Y la pregunta era, ¿esto es un problema meramente académico? ¿Es un problema que puede interesarle a la gente que está en este tipo de estudios? ¿O significa una alerta temprana a que algo está ocurriendo en el mundo real? La evidencia preliminar que surgió del estudio muestra la necesidad de que tengamos que priorizar este tipo de estudios y extenderlo y llevarlos a otras cosas. Ahora existen partidos populistas en los Estados Unidos y en Europa, y un billonario americano que se llama Roy Dalio, que ha creado un think tank para estudiar este tipo de cosas, encontró una cosa que ha planteado el problema del populismo.
y ha elaborado un gráfico, ustedes lo deben tener si lo quieren. Lo único que muestra él, este gráfico, es solamente cómo el populismo se ha mantenido hasta el año 2000. En el año 2000 se elevó en cantidad absolutamente exponencial la cantidad de partidos populistas. Pero como alguien que recién llega al tema... ¿Aquí en los Estados Unidos o Aquí no, en todas partes. Todas partes. Precisamente, él lo que hace es un análisis de todos los populismos y comete dos grandes errores. Por eso digo, ahora comienzan a preocuparse. Y los grandes errores que comete son, primero, no considera los casos que tomó Mariano de los partidos populistas que existieron en América Latina, no de los golpes militares, sino gobiernos que fueron electos, Perón en Argentina, Ibáñez en Chile, Velasco Ibarra en Ecuador, y que efectivamente había habido muchos partidos populistas que él no toma en consideración. Este es el primer error que comete la gente que trabaja con Dario. Y el segundo error que comete es que, como no tienen claro todavía de qué se trata el populismo, y nosotros tampoco tenemos muy claro, configura mal el concepto de populismo. Y entonces, por ejemplo, en el enunciado de los países populistas que han existido antes, por ejemplo, lo pone a Franco, y donde él confunde un gobierno autoritario con un gobierno populista. Yo creo que Franco, el gobierno de Franco, es un gobierno realmente autoritario, pero que es muy difícil que se lo pueda catalogar como populista. Pero ¿cuál es el gran aporte que hace gente como Dalio o gente como Monk a este tema? Nosotros hemos tenido durante mucho tiempo, con el surgimiento del socialismo del siglo XXI, unos encontronazos muy grandes con académicos de Estados Unidos y de Europa, que ellos sostenían que en función de la democracia como la concebíamos, el populismo también es democrático. Y había que hacer una gran distinción de lo que significa la legitimidad de haber sido electo, que no es suficiente para la democracia, y donde ellos en cambio se planteaban que eso era suficiente para ser democracia. Esto fue una batalla que hemos tenido que dar en los medios académicos americanos y europeos. Ahora, por vez primera, son los europeos y los americanos que plantean la existencia de un populismo también como una amenaza a la democracia. Yo creo que ese es el gran aporte con que nos hemos encontrado. Pero volvamos al tema de la irreversibilidad de las democracias consolidadas. Y hay por lo menos dos casos que desmienten este concepto. Uno es Venezuela. Venezuela en 1980 era uno de los ingresos per cápita más altos de América Latina. Era una democracia consolidada, donde se había renovado permanentemente sus presidentes, manejaba las reglas constitucionales, tenía independencia del Poder Judicial, la prensa era libre, y era una democracia desde el año 59 en adelante hasta el año 1980, con una democracia muy consolidada. Y a partir de Chávez, esa democracia ha desaparecido totalmente de Venezuela. Pero lo curioso es que si le hubiéramos prestado atención a lo que ocurría en Venezuela en ese momento, hubiéramos podido advertir que algo estaba ocurriendo, y las encuestas que esta gente ahora saca de lo que se dijo en su momento sobre Venezuela, podían haberlo planteado y haberlo advertido antes. Los temas que plantean y que consiguieron detectar en cuanto a la etapa pre-Chávez en Venezuela son, primero, un alto nivel de insatisfacción con la democracia, el creciente número de personas dispuestas a aceptar alternativas autoritarias, inclusive un gobierno militar, y el ascenso de partidos y movimientos antisistémicos. Según Latinobarómetro en 1995, un 22% de los encuestados preferían un gobierno autoritario por ser una democracia, 46% coincidían en que la democracia no resuelve los problemas del país, y un asombroso 81% prefería un líder de mano dura. Los niveles de insatisfacción con los políticos y las instituciones eran muy altas, y al momento de asumir Chávez, solo el 20% tenía algún tipo de confianza en el gobierno. Si hubieran advertido esta situación previa a lo de Chávez, y quizá el tratamiento que hubiéramos tenido hubiera sido diferente al que le hemos dado. Y el otro caso paradigmático es Polonia. Polonia es el mejor ejemplo de un país que sale del comunismo y se incorpora a la democracia liberal. En su momento, desde 1990 en adelante, multiplicó por 6 su producto per cápita, y parecía otro país también que podía demostrar que la democracia avanzaba y que era irreversible. Sin embargo, ha revertido. Hoy Polonia no puede ser considerada una democracia. Hoy Polonia tiene ataques a los sistemas constitucionales, ataca a la libertad de prensa, y según el ex primer ministro belga, que fue el que era ministro cuando Polonia ingresó a la Unión Europea, ha dicho que Polonia ya no es un país democrático y que bajo estas condiciones actuales nunca hubiera entrado a la Unión Europea. Esto habla de un problema de legitimidad del gobierno en realidad. Y hay uno de los cuadros que ustedes tenían,
muestra en realidad, este cuadro, no lo vean, pero ustedes lo tienen, muestra si la gente considera que su país va en la línea correcta o incorrecta. La línea azul son los porcentajes de la gente que considera que su país va a estar conducido de forma incorrecta, y la línea roja es el complemento, es decir, en cómo desciende. Hoy estamos en esto, en la cual casi todos los países sostienen que la forma que está conducido el país es en forma incorrecta. Déjenme dar algún tipo de datos mejores que lo que están ahí. El promedio mundial de insatisfacción de estos 29 países encuestados es el 63%. Es decir, el 63% de todos los países encuestados, de todos los habitantes, sostiene que el país está mal conducido, que está conducido de una forma incorrecta. China, por supuesto, uno puede desconfiar de los chinos y de las encuestas chinas y de cómo se hace una muestra en China. Pero es el país que muestra más satisfacción con su gobierno. Solo un 10% de los chinos está disconforme en la forma que es manejado el gobierno, y los países que siguen en el orden de prelación por debajo del 50% son también países que uno puede tener muchas dudas, como Arabia Saudita, India o Rusia. La mayor cantidad de los países se ubican entre Australia y España, entre el 65 y 70% de países que creen que su país está mal conducido. Y el país tope es México, donde un 98% cree que el país va por la mala senda. Esto en realidad lo que pone es un problema de legitimidad del gobierno, porque lo que está diciendo es si estoy conforme o no conforme con el gobierno. Pero es una insatisfacción que se traslada, por supuesto, al sistema mismo. Y acá lo que querría hacer es la distinción entre lo que es la legitimidad, cuando uno habla de legitimidad del gobierno, hay dos cosas. La legitimidad de origen, que es precisamente el hecho electoral, el haber sido elegido popularmente, y la legitimidad de ejercicio. Es decir, cómo el gobierno elegido con legitimidad, en función de las tareas que desarrolla o cómo la desarrolla, pierde la legitimidad. A esta distinción le tengo un poco de confianza, porque este fue el argumento que utilizaban los golpes militares en América Latina, precisamente para derrocar a un gobierno. Cuando el gobierno perdía legitimidad de ejercicio, se sentían autorizados a pegar un golpe militar, un golpe de Estado y desalojar al gobierno. Por eso tengo todavía reparos en hablar de legitimidad de ejercicio. Pero es cierto que aunque un gobierno haya sido electo, el ejercicio puede ser ilegítimo y puede dar lugar al populismo o a golpes militares. En el caso de Estados Unidos, les decía que está por encima de la media. Los americanos que están disconformes con la forma que es conducido el gobierno están en un 65%. Y yo tengo la sensación de que con la elección del presidente Trump esto debe haber aumentado, porque Trump es el presidente que ha asumido con menor consenso y con mayor oposición. El único que se le puede comparar por razones totalmente distintas es Lincoln, porque asumió en otras condiciones. Pero el presidente Trump es el presidente que ha asumido con menor consenso y con mayor cantidad de oposición. Dos encuestas diferentes han planteado el tema de la legitimidad del sistema, no tanto la del gobierno, con esta insatisfacción general que hay sobre esto, pero se han planteado otra vez estos dos estudios, qué pasa con el sistema democrático. Y lo que Monk y Fo toman claramente en estos son 4 o 5 rubros. Primero, ¿cómo es el apoyo al sistema como un todo? Segundo, ¿cuál es el nivel de la participación activa en la política? Tercero, el grado de apertura a sistemas autoritarios. Y por cuarto, la tendencia antisistema, es decir, cuánto hay de rechazo al sistema total. Y en el cuadro que tenemos acá, muestra cómo ha crecido la discrepancia respecto a esto. Europa es el amarillo y Estados Unidos es el azul. El sistema es una mala manera de conducir al país. Este es el rechazo de lo que está planteado. Pero lo que me importa manejar es lo siguiente. Todo el estudio que han hecho han separado los baby boomers de los millennials. Y es claramente establecida dos conductas totalmente diferentes, y es la conducta de los millennials lo que pone en tela de juicio a este proceso democrático. Los datos demuestran que además de ser más críticos, en la juventud era mucho más defensora de ciertos derechos de la democracia, y en cambio esto se ha revertido y la brecha entre los viejos y los jóvenes se ha abierto notablemente. Hay una reversión de esta
acercamiento previo de la juventud hacia la democracia, y que en cambio ahora son los viejos, los baby boomers, los que están defendiendo el sistema democrático, mientras que los millennials tienen un enorme rechazo en las cifras respecto a esto. En el porcentaje de gente nacida entre 1930 y 1950, que contesta afirmativamente a la pregunta de si es esencial vivir en un país democrático, era entre el 65 y el 75%. El 26% de los nacidos en 1980 solamente responden que es esencial vivir en un gobierno democrático. Es decir, que 26% creen que es esencial y el resto de los millennials creen que no es esencial vivir en un gobierno democrático. Comparado con estas cifras, también están las cifras en Holanda, donde el 52% de los baby boomers que se manifiesta a favor, contra solo el 28% de los millennials que creen que es necesario vivir en una democracia. En Suecia, que es el país que quizá se mantenga más estable y más adherido a las normas democráticas, en Suecia el 81% de los nacidos antes de 1950 contesta afirmativamente a si es necesario vivir en una democracia, contra el 28% de los millennials. Y el 52% de los nacidos en Gran Bretaña hasta 1950 son los que afirman esto, contra el 26% de los millennials que han surgido después o que han nacido después de 1980. El segundo rubro que analiza Monk es la participación activa. Y acá otra vez las cifras que decaen totalmente, porque ya la participación no se da entre los millennials como se habían dado en los baby boomers que intervenían. En 1990 una mayoría de americanos jóvenes, el 53%, y una mayoría de americanos de más edad manifestaban algún interés o mucho interés en la política. En el año 2010, la cantidad de jóvenes americanos interesados en la política ha caído en más de 15%, mientras que ha crecido el de los menos jóvenes como afectos a la democracia. La brecha entre los dos sectores, los baby boomers y los millennials, se ha ensanchado no solamente en Estados Unidos, sino en Europa. También ha caído la participación de los millennials en actividades que pueden considerarse políticas no convencionales, como por ejemplo participar en think tank, participar en otro tipo de instituciones, manejarse inclusive en actos públicos, en protesta. Y acá también las cifras dan un desinterés absoluto de los millennials por cualquier tipo de actividad política. El tema decisivo para interpretar este estado de la democracia es el grado de apertura a alternativas autoritarias. Todas las cifras referentes a este tema han crecido, todas las cifras fuertemente, a favor de un sistema mucho menos abierto y un sistema mucho más autoritario. A la pregunta de si tener un líder fuerte que no esté limitado por el Congreso a las elecciones sería bueno o muy bueno para manejar el país, un 30% contesta afirmativamente de los americanos. Por sobre este porcentaje se encuentran Rusia, Perú, México en el orden del 60 y 70%. Es decir, si un líder fuerte podría ser mucho mejor que un sistema para manejar el país. En el año 2011, un 24% de jóvenes manifestaron que la democracia es mala o muy mala para manejar un país. Y a su vez, en 1995, 1 de cada 16 encuestados manifestaba su aprobación para un gobierno militar. En el año 2006, 1 cada 6 manifiesta su aprobación para un gobierno militar. Estoy hablando de los Estados Unidos. Aunque el número no es muy relevante, porque estamos hablando de 15-18%, creo que esto, cuando uno lo acompasa junto con otros datos, creo que hay una señal que debiéramos tomar en cuenta. Con relación a las tendencias antisistema, que era el cuarto punto que planteaban los dos, la separación entre baby boomers y los millennials es mucho más evidente todavía. El 43% de americanos no creen que sea legítimo que un gobierno militar reemplace a un gobierno incompetente. Y este 43% baja a un 19% entre los millennials. Es decir, solamente un 19% de los millennials están de acuerdo en que no creen que sea ilegítimo que un gobierno militar reemplace a un gobierno democrático. Lo más inquietante que señala el estudio es que se ha producido un cambio muy grande entre los más ricos. Y la combinación del estudio de los baby boomers ricos y jóvenes y ricos es todavía mucho más opuesta a cualquier otro de los números que estoy dando respecto a la desconfianza hacia la democracia. La tendencia hacia las alternativas autoritarias es muy fuerte ahora entre ciudadanos que son a la vez jóvenes y ricos. Esto va en contra de todo lo que venía planteándose antes, porque mientras en el 95 un 6% de este grupo aceptaba un gobierno de este tipo autoritario, hoy el número se encuentra en un 35%. Estoy hablando del grupo muy especial detectado de jóvenes y ricos.
Y esta insatisfacción que estamos hablando es parte de un sistema, de un problema global. Esto está referido a Estados Unidos, pero lo mismo ocurre en Alemania, donde una gran mayoría toma la democracia como una idea, pero solo la mitad la prueba como un sistema que pueda funcionar para su país. En Francia, el 40% de los encuestados en un trabajo del 2015 creen que el país debía ser puesto en manos de un régimen autoritario y libre de limitaciones democráticas, mientras que más de las 2/3 partes están dispuestas a delegar la tarea de instrumentar reformas impopulares, pero necesarias a expertos no electos. Estos números son preocupantes en sí mismos, pero además también hay comportamientos de este tipo de conductas. Ya no son solamente la opinión de los ciudadanos, sino que estos partidos populistas se reproducen en Europa, se reproducen, y hay una cantidad de manifestaciones populistas como Víctor Orbán en Hungría, Duterte en Filipinas, etc. Pero además hay movimientos populistas que están a punto de poder tomar el gobierno en cualquier momento, o que por lo menos están en discusión y que están creciendo absolutamente. El caso de Hungría es lo mismo, y el caso de Polonia, al cual me he referido antes. Esta consecuencia de la desconsolidación que plantea Monk se puede dar en dos terrenos. El primero, que es una tesis muy fuerte y que creo que ha quedado rebatida con el caso de Venezuela y Polonia, es que es irreversible. Esto creo que queda claro. Uno puede tomar el caso de Venezuela y de Polonia como dos cisnes negros que desmienten la realidad, o como dos excepciones, pero son dos casos concretos de que no es irreversible una democracia consolidada. Pero lo otro que sí nos llama la atención es si marca algo más respecto al sistema democrático. Si ya está claro que no es irreversible, pero lo que está claro es a dónde vamos con estas cifras, con este nuevo tipo de conducta respecto a lo que puede dar. Creo que hace falta mucho más estudios, que hace falta más confirmación de datos. Creo que ellos mismos están trabajando en este tema, planteándoselo como una necesidad de hacerlo. Pero ya creo que hay señales muy claras y muy importantes que el proceso populista es central, y que eso es lo que se ha planteado. Como decía antes, lo bueno de esto es que los americanos y los europeos, que hasta hace poco tiempo tenían discusiones con nosotros respecto al populismo en América Latina, ahora comienzan a sentirlo en carne propia y están planteándose ellos el problema del populismo como una oposición a la democracia representativa. El tema es por qué está planteado en términos de duda la charla. Es decir, estamos ante una posibilidad de una desconsolidación de la democracia, y el tema es si esto fuera verdad, ¿a dónde apuntamos y en qué mundo nos encontramos? Y acá creo que es donde viene mucho donde trabajar, mucho donde vernos, pero donde las dudas son muy grandes. Porque estamos enfrentando una cantidad de cosas que ni siquiera alcanzamos a verlo como señales de los tiempos. Es decir, hay cosas, antes era más fácil hacer un diagnóstico, encontrar patrones, a pesar de los errores que se cometían en eso, pero hoy en día inclusive es mucho más difícil de encontrar. Y creo que el tema de fondo es que la democracia y el capitalismo fueron los dos pilares de Occidente, que se apoyaron mutuamente para conseguir que el mundo es lo que sea hoy en cuanto a desarrollo y todo lo demás. Y en los dos tenemos graves dificultades. Es decir, hay una necesidad de reforma de las dos, hay una necesidad de evolución de las dos, y una necesidad muy seria porque están cambiando cosas en el orden económico que van a hacer necesaria una reforma, una adaptación del sistema político. ¿A qué me refiero? Schumpeter hablaba de que el capitalismo parte de la premisa de que se destruyen empresas, se destruye riqueza, pero se crean paralelamente a eso. Pero esto ocurría a través del tiempo. Y en cambio nosotros en nuestra generación hemos visto ya industrias que aparecen y que desaparecen por cambios tan rápido como se produce la evolución de la economía. Esto ya no nos da tiempo a pensar en este tipo de cosas, cómo podemos manejar. Y una de las cosas que se produce con este tipo de cambios es la enorme desocupación y la pérdida del empleo. Es decir, antes el ingreso y el trabajo eran dos caras de la misma moneda, y hoy ya no es así. Ya el ingreso no garantiza el trabajo y el trabajo no garantiza el ingreso. Se puede tener ingresos sin trabajar y se puede no tener trabajo. Y se ha planteado este tema y va creciendo como un sentido de inequidad en toda América Latina que creo que obliga a que lo repensemos desde el punto de vista político. ¿Qué es lo que debiéramos plantearnos como un tema que se va a producir inevitablemente? Todos los estudios sobre el desarrollo tecnológico dicen que por cada 3 empleos que se creen, se pierden 5. Es decir, esto que aparece hoy un problema coyuntural de la pérdida del empleo, es posible que en la medida que haya más desarrollo se volverá a complicar, porque el cálculo es que por cada 3 empleos creados por el desarrollo tecnológico, se pierden 5. Y lo peor todavía es que los 3 que se crean requieren de una gran capacidad y una gran capacitación y educación. Y lo que ocurre con la educación es que hoy no sabemos no solamente qué enseñar,
no sabemos cómo enseñar y no sabemos con quién enseñar. Estamos pensando en un mundo donde antes la educación era información y hoy en día ya la información está. Lo que hay que enseñar es cómo se enseña a pensar, cómo se desarrolla y con quién lo vamos a hacer. Porque el grave problema que tiene la educación en América Latina es que los maestros no están capacitados, los maestros no están en condiciones de producir esta reforma educativa que nos hace necesario. Hay un dato que cuando uno habla de educación pone realmente las luces rojas en todos lados. El 65% de los que están iniciando estudios este año van a desempeñar tareas que hoy no existen. Y de todas las profesiones conocidas, en 10 años, más del 90% desaparecen. Si todavía no sabemos dónde vamos y estamos todavía corriendo contra el tiempo. Y esto creo que es un problema que nos dificulta cualquier tipo de análisis. Lo que yo quiero plantear en este caso es si la democracia, está como está, sigue funcionando, si se produce un retroceso o hay una desconsolidación y en todo caso a dónde apuntar y cómo plantearla nosotros. Hay un autor japonés, Harari, que acaba de escribir su segundo libro, que es una invitación a reflexionar y pensar, que lo que dice es, desde que el hombre es hombre, ha superado 3 grandes vallas. La hambruna, y no me refiero a los hambres de poblaciones, sino a la hambruna que asolaban a Europa y que hacían perder a la mitad de una población, como en el caso de Irlanda. Las pestes, que también se llevaban la mitad de una población como Europa y que ahora en cambio están controladas y manejadas. Y el tercer tema que plantea como un adelanto es que antes había guerras territoriales y en cambio ahora las guerras son cuestiones ideológicas y son más manejables. Pero en lo que desde el hombre ha crecido hasta ahora, desde que ha comenzado a existir, estos 3 grandes problemas han sido superados. Y en cambio los estamos manejando todavía nosotros con un sistema político creado hace 2500 años. Yo lo que creo es que si hay que salir a plantear este tema de la desconsolidación, va a haber que prestar mucha atención a las críticas y a las falencias que la democracia tiene en sí misma. Muchas gracias. Y después Sí. agua. Voy a, con una absoluta falta de respeto, voy a hacer la primera pregunta, porque además llegué tarde. Y la pregunta es muy sencilla. La democracia liberal, bien planteada, son una serie de instituciones que se adaptan a todas las circunstancias, o a todas las circunstancias que hasta ahora han existido. Por ejemplo, la democracia liberal empezó a funcionar antes de que existiera la revolución industrial, antes de que existiera la electricidad. Más cerca al micrófono. Antes de que existiera la electricidad. No, si está prendido, sí, se oye. Entonces está apagado. No, sí. Tú lo oyes bien. Sí, se oye. Bueno, lo que quiero decir es que la democracia liberal empezó a funcionar a finales del siglo XVIII, antes de la electricidad, antes de la revolución industrial, antes de las cadenas de producción. Es una cosa, y sin embargo se fue adaptando porque son principios generales que realmente no prescriben un tipo de desarrollo en específico. ¿Por qué ahora va a ser diferente? Es decir, ¿por qué ahora? ¿Qué diferencia real hay entre la industrialización, la producción, la aparición de telares eléctricos que sustituyen a los telares mecánicos? ¿Qué diferencia hay con los robots? Es decir, a mí me parece que estamos entrando en un temor que realmente no se ajusta a la realidad, no se ajusta a lo que nosotros vemos que sucede en el mundo. Me gustaría oír tus reflexiones sobre eso. Primero la charla se refería a datos muy concretos respecto a cómo la gente considera la democracia. Es decir, a pesar de que tuviéramos razón en lo que vos decís, lo cierto es que el resto de la ciudadanía no acompaña en ese concepto. La gran diferencia con la revolución industrial es que la revolución industrial se reacomodó en casi un siglo.
Los abuelos empezaron a reacomodarse, los padres se reacomodaron un poco más y los nietos estaban reacomodados. Tardó un siglo. Y en cambio, hoy la tecnología avanza a tal velocidad que ya los cambios son totalmente diferentes. Ese es el primer punto. El segundo, que una cosa que tiene que ver con la satisfacción con el gobierno, es la expectativa que la gente tiene. Y la expectativa de hace 200 años de la gente no era la misma que la gente tiene hoy. La gente ve las cosas, la gente aspira a cosas que antes no veía, la televisión y como lo vemos todo el mundo, y ya no es tan pasiva. El otro día discutíamos con Roberto Macho y él hablaba de su experiencia en la India. Y efectivamente la India puede ser que tenga menos expectativas democráticas porque las castas son mucho más críticas, que el paso de las castas, que no tienen las expectativas que tiene un hombre de Occidente. Yo lo que tengo el temor es que si no adaptamos la democracia a esta nueva realidad donde una parte... La pobreza ha desaparecido, o está en vía de desaparecer, estamos en un 15% de pobrezas, inclusive hay un cálculo de un economista argentino que me pareció muy provocador, que decía, si para sacar de la pobreza a la tercera parte de la población argentina, el gobierno le pagara lo que le falta para llegar al umbral, y dejarían de ser pobres, el gasto del gobierno sería inferior a lo que hoy gasta la asistencia social. Es decir, que es posible plantearse estos términos. Yo me acordaba de que una de las cosas que nos llamaba la atención en Hayek, que era el numen del pensamiento liberal, es que Hayek en su libro en algún momento habla que para evitar que en el comercio y en el capitalismo haya perdedores y ganadores, se plantearon un sueldo básico para todo el mundo. Y entonces era posible poderte manejar con los perdedores en esta carrera capitalista. Suiza hace 6 meses planteó en un referéndum si efectivamente aprobaban un ingreso básico para todo el mundo. Lo perdieron, decidieron que no, pero esto lo plantearon también. Y el tema es que una cosa es la pobreza pasiva del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XX, si querés, y otra es en este momento que la gente pobre no calza en el sistema. A lo que yo llamo iniquidad no es solamente ser pobre, es que no tienen acceso a las cosas que hemos conseguido. No tienen acceso a la democracia en el sentido de que no tienen acceso a la justicia y tienen una cantidad de cosas que son muy irritantes y que hacen una situación realmente en la que debiéramos estar prestando atención. Y yo creo que una manera de saber a dónde tenemos que apuntar es escuchar las críticas que los que no son democráticos o aún los populistas le hacen a la democracia, y tienen razón. China le ha hecho una crítica demoledora a la democracia y que el sistema de ellos funciona de otra manera, pero lo ha planteado en estos términos. La democracia, según los chinos, es decir, el que la gente vote, no garantiza que el que llega esté en condiciones de ejercer el gobierno. En cambio, la partidocracia de ellos, que sacrifica la libertad, garantiza un cursus honorum del que llega sabe lo que hace. Entonces yo creo que, planteado en términos de preguntas, yo creo que la pregunta que vale es cómo tenemos que hacer para que esta democracia se adapte a la realidad que tenemos y sobre todo no desconocer la realidad que tenemos. Los problemas existen, están, y uno lo ve también en esta gente que no es que sea pobre, no accede a las cosas que hemos conseguido. Sí. Ya. Bueno, el tema, como lo anticipé, es absolutamente provocador. Yo encuentro que es algo que hay que discutir, pero me gustaría mirar el tema en un eje diferente. Se está poniendo la confrontación entre el populismo y la democracia. Y el populismo es una forma de hacer política que siempre ha existido y que ha servido en las últimas décadas en América Latina para disfrazar el autoritarismo o las dictaduras del socialismo del siglo XXI, y la democracia es un sistema. Churchill decía que la democracia es el peor de los sistemas que ha podido inventar el ser humano para el gobierno, con excepción de todos los demás. El tema es que todos los demás, incluido el chino, que critica la democracia, son peores que la democracia porque no están basados en la libertad. En democracia hay libertad con restricciones. Los pobres tienen problemas para acceder a la justicia, los pobres tienen problemas para acceder a la salud, no hay un salario uniforme para la gente, hay un desequilibrio económico que nace de la libertad en función de oportunidades que se generan con desigualdad, pero en un sistema no democrático los pobres no tienen oportunidad. O sea, yo creo que aquí, al hacer el planteamiento, Guillermo, y argumentar académicamente, a ratos agarra los argumentos de los destrozadores de la libertad y la democracia para decir que sus regímenes, que pueden ir de autoritarios a totalitarios, son mejores.
a veces suena el discurso de decir, ¿saben qué? La democracia es tan mala que lo nuestro es mejor. Firmado Hugo Chávez, Rafael Correa, Fidel Castro, Stalin, el buró del comunismo chino, etcétera, etcétera, porque tienen grandes argumentos contra la democracia, porque la democracia no les permite perpetuarse en el poder. Porque la democracia supone previsibilidad. ¿Qué quiere decir? Es un orden institucional en el cual sabemos que una persona que llega hoy día, populista o no, se posesionó el 20 de enero en Estados Unidos, en 4 años tiene que dejar ese puesto si no gana una elección. Y si la gana, la deja en 8, y no hay manera de que eso cambie. Y la fortaleza institucional de la democracia más importante del mundo no ha cambiado, y lo hemos visto en las últimas semanas con jueces federales, con la prensa y con todos los sistemas de la democracia que funcionan. El tema es por qué la democracia es atropellada y avasallada en otros países que tienen una cultura diferente a la anglosajona y se presenta tan repetitivamente, por ejemplo, en América Latina. Venezuela no es Estados Unidos, y Venezuela yo no creo que se pueda presentar como ejemplo de una democracia consolidada. En determinado momento Venezuela era una democracia en crisis, y esa democracia en crisis trajo consigo la elección democrática de un tipo que se volvió dictador y que se farreó y lapidó todo el dinero de Venezuela, Hugo Chávez, y que, asociándose para estabilizarse con la dictadura más antigua del hemisferio, los Castro, le dio lo único que necesitaba esa dictadura, que era dinero, para recrear su idea de los 60, de la expansión revolucionaria en América Latina, que en vez de ser foquista y armada se volvió electoral, aprovechando el sistema democrático. Entonces, yo creo que el tema de la democracia es que la democracia necesita ajustes, como todo. Las revoluciones, ¿cómo se producen? Primero cambia la tecnología. Después de que cambia la tecnología, cambia la economía. Y ahí viene el marxismo, que le copió al padre de la economía, Adam Smith, que la infraestructura económica determina la superestructura político y social. La revolución nunca es económica primero, es tecnológica primero. Cuando el hombre domestica el fuego, cuando el hombre va a la revolución del vapor, cuando el hombre va a la revolución del motor a diésel, cuando el hombre va a la revolución tecnológica que estamos viviendo ahora, eso cambia la economía. Y la economía cambia la sociedad y cambia la política. Pero de ahí a poner en cuestión la democracia, yo creo que hay un largo trecho. La democracia necesita ajustes. Yo personalmente pienso que en América Latina uno de los más importantes ajustes que se le debe dar a la democracia en los diferentes países es pasar del presidencialismo al parlamentarismo. Porque en el presidencialismo, un presidente malo por 5 años es un tipo que hay que sacar con un golpe de Estado. Y un presidente bueno con 5 años es un tipo que tiene que cambiar la Constitución para quedarse. ¿Cómo cambian los gobiernos en los sistemas parlamentarios? Con la mayoría, con una dinámica totalmente diferente de manejo, y para la gente que no cree en eso, la mayoría de los sistemas municipales en América Latina tienen base parlamentarista y se administran con relativa mejor tolerancia que los sistemas presidenciales. No será ese el camino. Habrán caminos que encontrar, pero en el marco de la democracia. Si recordamos los elementos de la democracia, y con esto termino: respeto a los derechos humanos, división e independencia de los órganos del poder público, check and balances, Estado de Derecho, que quiere decir que la ley es lo que manda, no los individuos que se ponen por encima de la ley, o que cambian a la ley o a su antojo, o que fabrican leyes infames para liquidar la institucionalidad. Elecciones libres, transparentes, que garanticen el voto universal y secreto, y la libertad de organizaciones y partidos políticos. Pueden haber más elementos de la democracia, pueden cambiar inclusive el tono de alguno de estos elementos, pero yo no creo que tengamos hablar de que la democracia está en crisis cuando lo que están en crisis son los gobiernos. Y una de las crisis de los gobiernos es que en los colegios
en América Latina ya no se educa a los niños y a los jóvenes sobre los conceptos de democracia. Han desaparecido las clases de educación cívica que yo pasaba cuando estaba en intermedio y en secundaria, donde me enseñaban qué era la ley, qué era la Constitución, qué era... Ustedes pregunten sobre esos elementos básicos hoy día a un bachiller de cualquiera de nuestros países y no va a estar de acuerdo con la democracia porque obviamente no la conoce, no lo han educado. Y eso es un problema de gobierno, y en eso estoy de acuerdo con Guillermo, la educación es un tema. Pero yo creo que en vez de agarrar el discurso populista de decir la democracia es lo que falla, o sea, aquí está enfermo el sistema, hay que matar esto y hay que crear otra cosa, o hay que declarar que se está muriendo. Yo creo que hay que, como todo organismo vivo tiene crisis, hay que ver dónde está la crisis, hay que mejorar eso, y el principal tema que yo tocaría es el tema de la educación. La gente no puede defender lo que no conoce, y la juventud de los millennials no está lo suficientemente informada, no conoce en profundidad cómo funciona este sistema, entonces obviamente no va a estar de acuerdo con él. Se está volviendo un tema de mayores como nosotros, el tema de la democracia, y no de gente joven. Ellos están en otra cosa. Yo lamento profundamente este planteo tuyo, Carlos. Realmente me parece que el planteo es tan mal fundado, porque me has puesto a mí como atacando a la democracia. No. Momento. Me has puesto a mí como atacando a la democracia y haciendo una separación entre democracia populista y democracia que no ha existido. Yo no creí que a esta altura de mi vida alguien me iba a plantear a mí el término de que yo ataco a la democracia. Primero, todo el trabajo que he presentado se ha basado en actitudes de la gente que pueden demostrar una habilitación de la democracia, lo cual no significa que haya defendido yo en ningún momento el populismo. Lo que estoy defendiendo es si la democracia tiene esta consolidación, si la democracia que se creía irreversible puede ser reversible, si está en el problema hay que atender a lo que está ocurriendo ahí. Lo otro es un problema de cómo definís la democracia. Si la democracia la definís, yo estoy totalmente de acuerdo en eso, pero yo no creo que yo soy más defensor de la democracia, pidiendo que la reformemos en función de los males que estamos haciendo las cosas, que un discurso como el tuyo, en la que estamos todos de acuerdo en que la democracia es el sistema. Pero lo que estoy planteando es que hay que adaptarla, hay que reformarla y hay que prestar atención a la falencia de la democracia, más que promoverla en la forma que vos lo planteás como una oposición a todos los que están del otro lado. Yo creo ser tan defensor de la democracia como vos, nada más que la interpreto de una manera diferente. Está bien, pero yo no he dicho lo que tú has escuchado. Démosle la palabra a César. Bueno, a mí me parece que tu conferencia de hoy, Guillermo, ha sido extraordinaria y me parece que además es muy iluminadora de cuestiones que se suelen pasar por alto y que creo que no se pueden cerrar los ojos ante ella, y además me parece muy desafiante, para que no parezca que me estoy deshaciendo en halagos, no comparto que Víctor Orbán sea populista. Yo creo que Víctor Orbán en Hungría es un caso especial, que es el de un pequeño país que teme que lo va a negar una inmigración descontrolada del Islam y que además pierde soberanía por lo que se les antoja en Bruselas, en la Comisión Europea, intenta enfrentarse con esa situación, pero más allá de eso, estoy muy de acuerdo con el planteamiento. Y sobre todo hay una cuestión que tú has mencionado en la exposición, pero que has vuelto a mencionar después de que hablara Carlos Alberto, que es la cuestión de la satisfacción. Y yo creo que ese es un elemento enormemente importante. Es decir, en el plano teórico podemos estar de acuerdo, sobre todo la gente que estamos aquí, en lo que es la democracia, cómo se manifiesta la democracia y que la democracia, por muy mal que funcione, siempre será mejor que una dictadura. Yo creo que no hay ninguna discusión entre los presentes en ese sentido. Pero el elemento de satisfacción sí que implica una enorme erosión de la democracia. Y voy a mencionar alguna estadística que tú mencionabas que me parece muy claro. ¿Por qué los chinos son los más satisfechos con su sistema político, que seguramente no es el sistema en el que querríamos vivir ninguno de los presentes? Porque sí hay unos elementos de satisfacción que no se dan en otros. Por ejemplo, el porcentaje de millennials en China que son propietarios de su vivienda es de un 70%. El 70% de los millennials en China son los dueños del techo que los cobija. Ese porcentaje en el Reino Unido es solo del 31%. En Estados Unidos es el 35%, en Francia el 41%. En España imagino que debe estar a la altura del Reino Unido. Es decir, seguramente hasta... No, pero no el 80% entre los millennials. Estoy hablando de los millennials, no del conjunto de la población.
Y digo los millennials porque efectivamente los millennials son los que están desafiando más la democracia, es decir, la gente más mayor, que además en muchos casos hemos tenido la experiencia de una dictadura, sí captamos más lo que son las ventajas añadidas de la democracia. Por ejemplo, que hay una prensa libre, por ejemplo, que puedes votar cada 4 años, por ejemplo, que te puedes acordar de la madre del presidente y se supone que no te van a meter en la cárcel por ello. Para los millennials que ya han crecido en un sistema democrático, la satisfacción deriva de otras cosas. Por ejemplo, ¿voy a poder acceder a una vivienda? Cuando acabe mis estudios, ¿voy a tener un trabajo o no lo voy a tener? En un momento determinado, puesto que yo no vivo la experiencia de que la policía reprima manifestaciones, etcétera, etcétera, ¿realmente me va a servir de algo lo que yo he estudiado? Y eso genera una enorme insatisfacción, en parte por el cambio tecnológico, y la cifra que daba Guillermo de la gente que ahora está estudiando y que no sabe lo que va a hacer después, porque además es que no sabemos ni los empleos que va a haber entonces, se suma a otros factores como es la posesión de la vivienda. ¿El chino sueña con la democracia? Bueno, primero, la dictadura se ha ido ablandando a pesar de ser un sistema totalitario en las últimas décadas, con lo cual incluso la sensación que tendrán es la de una libertad creciente. Pueden ver casi todas las películas, pueden comprar cosas que antes no podían comprar, etcétera, etcétera, y el 70% de los millennials además tienen una vivienda en propiedad. Y eso genera una satisfacción en ciertos sistemas que evidentemente son muy indeseables y crea una enorme insatisfacción en otros sistemas que, por el contrario, pues en el plano teórico son mucho más deseables. Como evidentemente se produce esa insatisfacción y esa insatisfacción no tiene respuesta de buena parte de los poderes públicos, para esa gente más joven se va produciendo una deslegitimación del sistema. ¿Qué más me da mi votar cada 4 años? Si no sé cuál va a ser mi futuro, si mis estudios no me garantizan una seguridad, si no voy a ser el propietario del techo que me cobija. Y esos son datos objetivos, es decir, no es defender la carta del populismo, es darse cuenta de cuál es el problema y intentar remediar esa enfermedad, porque en un momento determinado ese virus acaba derivando en una enfermedad mayor. Y hay un elemento que tengo que corregir cariñosamente a Mariano, que suele ser siempre muy exacto en todas sus apreciaciones, pero este elemento lo tengo que mencionar. Lo que él decía es cierto en el sentido de que la desaparición de ciertas democracias consolidadas que parecía que no se iba a producir y que además no es por un golpe de Estado o una revolución, es un fenómeno nuevo. En apariencia es así, eso es cierto en términos generales, pero existe un precedente histórico muy importante que está muy opacado por el propio desarrollo de la historia, que es Mussolini. Es decir, que es el único caso. Es decir, el resto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Mussolini gana unas elecciones, Mussolini no provoca una revolución, Mussolini llega al poder por las urnas y crea un sistema que luego va a quedar opacado por la sombra siniestra de Hitler, pero el mismo Hitler llega al poder a través de las urnas. Y luego, una vez que tú has llegado al poder a través de las urnas, como tienes una enorme insatisfacción ciudadana, te puedes permitir desventrar el sistema desde dentro, que es lo que hemos visto, por supuesto, en Venezuela, con todas las diferencias que creo que aceptamos todos, es lo que hemos visto en el caso de Bolivia, es lo que hemos visto en cierta medida en el caso también del Ecuador, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que si realmente cerramos los ojos a esa insatisfacción, y cerramos los ojos porque estamos convencidos de que la democracia es el mejor sistema, claro que existe un peligro para la democracia. Y existe un peligro sobre todo en las nuevas generaciones. Es decir, la gente que somos más mayores sabemos lo que es una dictadura. Algunos además son exiliados de una dictadura. Saben que hasta la peor democracia, como decía en Espartaco Charles Lawton, hasta la peor república es mejor que una dictadura. ¿De acuerdo? Pero ese no es el sentimiento con que han crecido los jóvenes. Y los jóvenes se encuentran con unos elementos de insatisfacción que son el caldo de cultivo para que esos sistemas acaben derivando hacia modelos autoritarios o hacia modelos dictatoriales. Y o efectivamente intentamos pasar el testigo de lo buena que es la democracia a esas generaciones más jóvenes e intentamos ver cómo satisfacemos esa insatisfacción, o nuestros sistemas van a ir evolucionando simplemente por el cambio demográfico hacia sistemas que a lo mejor formalmente van a ser democráticos, pero que van a acabar siendo dictaduras. Y voy a intentar acabar porque si no me voy a enrollar mucho. Ya en la última década del siglo pasado,
y yo no comparto este análisis, pero reconozco que lo recuerdo muchas veces y me da mucha inquietud. Había analistas que decían que al final el siglo XXI se iba a caracterizar por 2 o 3 sistemas, que ya no iban a ser la oposición entre las dictaduras comunistas y los sistemas de democracia liberal, sino que iban a ser democracias formales, pero gobernadas realmente de una manera autoritaria. Y entonces decían, bueno, el modelo israelí, pero en peor, se va a imponer en buena parte de Occidente. Olvídense de una democracia sin un peso de los militares, sin un peso de los servicios de inteligencia. Ese es un modelo. Otro modelo va a ser el iraní. Es decir, ahora Irán es solo Irán, pero ustedes van a ir viendo cómo el modelo iraní, con una serie de variaciones, se va a ir extendiendo a otros países del mundo. Y vamos a tener dictaduras de carácter religioso, islámico, etcétera. Cosa increíble en aquel entonces. Y el tercer modelo va a ser el caos, el Estado fallido. Bueno, yo espero que ese análisis sea equivocado, pero reconozco que hay días que pienso que quién sabe si vamos en esa dirección y que muchos de los sistemas democráticos que todavía disfrutamos, pues evidentemente tienen un desapego enorme de los jóvenes por insatisfacción, bueno, y no sabemos si en un momento determinado entre tener una vivienda en propiedad o mantener determinadas libertades, pues evidentemente una vivienda en propiedad es mucho más tangible que ciertas libertades teóricas. No lo estoy afirmando, no lo deseo, pero realmente me lo pregunto. Sí, sí, claro. Sí, perdón. Te agradezco, César, las precisiones y sobre todo lo que hace a China. Yo me gustaría volver a repetir un poco lo que quise plantear. Muchas veces hemos tenido señales, patrones de conducta y los hemos dejado pasar. La historia está llena de cosas que nos hemos pasado y que en lugar de ver un proceso que comienza suavemente y termina siendo disruptivo en la historia, es mejor prestarle atención a lo que está ocurriendo. Yo lo que he planteado, si alguien lo ha entendido de otra manera, aparte de Carlos, pido disculpas. Carlos parece ponerme a mí del lado del populismo en contra de la democracia. Y lo que he dicho precisamente en la charla es que el enemigo de la democracia es esta forma de populismo. Populismo que no puede ser definido. Populismo que tiene muchas connotaciones y más que definirlo lo que vale la pena es dar características. El autoritarismo es una de ellas, el encadenarse al poder es otra de ellas. En algunas cosas, por ejemplo, ayer podíamos discrepar con César respecto al tema de Hungría, tiene características de gobierno populista, aunque en el fondo tenga otras que no lo tiene. Hoy es muy difícil saber o definir exactamente qué es populismo. Por ejemplo, yo creo que el señor Trump es un populista. Y sin embargo no ha ejercido todavía, no ha violado ninguna norma, no ha hecho absolutamente nada, pero el discurso nacionalista. Y cuando yo manifiesto mi preocupación, yo me descoloco cuando el presidente de China en el Congreso de Davos reclama la libertad de comercio y no el proteccionismo en contra de los Estados Unidos. Me siento descolocado, algo está ocurriendo que no es lo que estamos planteando. Entonces, creo que no hemos entendido el proceso económico a fondo, lo que va a ocurrir con el proceso económico y ante la falla del proceso económico, la autoridad o la democracia tiene que funcionar de una manera eficaz. Y en la forma que lo tenemos hoy no va a ser eficaz. Entonces, creo que mi mejor defensa de la democracia, en lugar de promoverla así, es decir, veamos lo que estamos haciendo mal, veamos qué dificultades tenemos y empecemos a mejorarla, antes que promoverla en la forma en que está, que es muy pasible de críticas. Pero quiero aclarar otra vez y decirlo por tercera vez, yo lo que he planteado es que el populismo y la forma populista son los enemigos de la democracia y que el hecho de que yo señale los peligros que la democracia tiene no significa que esté tratando de destruir la democracia. Por el contrario, creo que tratar de defenderla y tratar de protegerla es tratar de corregir las cosas que creo que están mal hechas. Si no se trata de atacar al paciente, lo que queremos es que el paciente no empeore, no sea que se pueda morir. Yo creo que es una cosa importante. Hablo desde mi perspectiva de la experiencia venezolana, que es de la que puedo hablar con cierta profundidad. ¿No será que el problema, nosotros que hemos vivido varias fases en el desarrollo político de los últimos 50 años, el principal problema es que en Venezuela en un momento la democracia no evolucionó, se contentó con ser democracia. En segundo lugar, un país monoproductor que había hasta cierto punto desarrollado la industria, el petróleo siguió siendo el principal ingrediente del bienestar de los venezolanos y al bajar los precios del petróleo empezó a crecer la insatisfacción. Y hay un detalle
que es el de la incorporación de los marginales del sistema, no necesariamente los pobres. Que ese sistema democrático, al final de sus 40 años, únicos 40 años de democracia verdadera que ha tenido el país desde 1830, no supo incorporar a esa marginalidad a un sistema democrático, aunque hubo una apertura de la elección de los gobiernos regionales y de los gobiernos municipales, y la elección por circuito, directa, etc. Pero hay un detalle en lo que se ha planteado que va un poco contra lo que aquí se ha dicho de esos resultados. El grupo de venezolanos en mayor oposición tuvo al chavismo desde un principio fueron los estudiantes universitarios y los jóvenes. Cualquier elección de jóvenes y de estudiantes, el gobierno los perdió, desde el mismo inicio de Chávez, en contra de venezolanos de edad madura y de la tercera edad, que era la fortaleza y el sector socioeconómico más bajo. Pero en ese sector socioeconómico más bajo, los muchachos que estudiaban siempre han estado contra Chávez, y son los que han motorizado toda la oposición a Chávez en la calle. Es decir, que si nosotros vemos los muchachos que nacieron del 95 para acá, es decir, que entraron a estudiar primaria cuando el gobierno chavista comenzó en el año 99, mayoritariamente es adversa al gobierno. Sin embargo, el gobierno se apropió de todo un sistema y de todos los mecanismos del sistema que ahora los empieza a exportar, ¿okay?, a otros países. Caso de Ecuador recientemente, donde se instalaron en el Consejo Nacional Electoral quienes manejan los procesos electorales venezolanos. Pero en Venezuela se da esa difiere de lo que se ha planteado de las encuestas con los jóvenes. Los millennials venezolanos son en un 70, 80, 90% en contra del gobierno. Claro, hoy en día está absolutamente erosionado la base de apoyo al gobierno. 80-90% en las encuestas quiere que el gobierno, que Maduro salga y que el gobierno cambie, y que cambien las políticas en un modelo económico donde además se dio un proceso bien particular que se puede distinguir claramente. Una insatisfacción de un modelo económico equivocado ha producido una crisis social, y la crisis social ha producido ahora una crisis política grave. Pero la solución no es económica. El gobierno puede hacer cualquier cosa, ya no tiene financiamiento para resolver todos los problemas. 70% de lo que los venezolanos comen ya no se produce en el país, tiene que ser traído de otra parte, y mientras el precio del barril esté por debajo de $74, el gobierno no tiene manera de satisfacer ese déficit alimentario. En el último año, 2016, según encuestas de Latincorp, el venezolano en promedio ha perdido 9 kilogramos de peso. O sea que la situación es terrible, y ya lo que hace el sistema es mantenerse con represión y con manejo de los poderes públicos al punto que llegó la semana pasada a ser lo que hizo. En donde además la elección, el sistema democrático, el 2015 hubo una elección parlamentaria que la oposición sacó las dos terceras partes de los diputados. El gobierno autoritario que no quiere un sistema con quien tenga que compartir poder. Pero lo curioso es que en Venezuela los jóvenes, yo soy profesor universitario, están en contra del régimen desde un principio. Y en eso se difiere de lo que aquí se ha presentado, que no dudo de lo que se ha presentado por razones obvias. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? La última, porque... Sí, tiempo más. Creo que de todos los temas que se han tocado acá sobre la democracia se ha omitido el que para mí es el principal, que es el Uruguay. El Uruguay con grandes limitaciones económicas y si quieren por ende culturales, pero no. Aún ha sabido construir y mantener permanentemente una democracia estable.
por décadas, ¿no? Y es un ejemplo para todos los países del golpe militar para acá. Claro. Pero aún han superando esa situación. No, es un ejemplo. Yo lo creo. ¿Puedo terminar con un...? Sí. Yo quería hacer una aclaración respecto al tema de Venezuela. Cuando uno describe un país en especial, es posible que no calce, pero yo diría que la gran diferencia, yo quisiera saber si al principio del chavismo, en los primeros años del chavismo, esa juventud obraba igual. Porque las cifras que yo he dado son las de previa al chavismo. Y después de 15 años de tiranía, es evidente que la primera que reacciona es la juventud, ha ocurrido en todos lados. Lo que esto queda demostrado es que el populismo es un fracaso mayor que la democracia porque no ha conseguido consolidarse en ninguna parte del mundo. Pero creo que a lo mejor puede ser una excepción en el tema pero las cifras de la poca participación de la juventud y de los millennials en el apoyo a la democracia hoy está inclusive dadas en Venezuela. Yo creo que en un caso particular es posible que haya algún tipo de diferencia respecto a una cosa. Se refería a los jóvenes universitarios. Sí, pues también. Que son menos jóvenes que el universo completo de los jóvenes. No, pero también ha habido, en el caso de Vietnam, la juventud ha tomado participación y lo que yo he marcado es que una forma de tomar la actividad de los jóvenes no solamente en los sistemas de partido convencionales, sino en una actitud como protesta. Y una cifra que baja notablemente es cuánto de la juventud participó en el último año en actos de protesta frente a otros años. Y ha bajado notablemente, si ni siquiera ya protesta en los países donde la democracia existe. Yo creo que cuando en un gobierno como el de Chávez es dictatorial, la reacción de la juventud es totalmente diferente. Guillermo, perdón, pero siempre fue desde el principio. Chávez no tuvo ni a los estudiantes universitarios ni a la clase obrera. O sea, esas dos cosas nunca las tuvo. Y entonces ellos hicieron una revolución con otra gente. Pero, Ana María, una cosa es ver hechos como que era juventud, y otra es saber cuánto de esa juventud, frente a todo el resto de la juventud, han trabajado o no han trabajado. Estamos hablando de cifras del 25-30% que ponen en tela de juicio la democracia y a lo mejor alguna participación universitaria la ha tenido en la época de Perón lo mismo, en la época de Venezuela lo mismo. Yo confío más en las cifras sacadas que en las impresiones personales. Pero eso era raro, que en Venezuela se producía un efecto absolutamente original, distinto. Era que la juventud estaba toda en contra del gobierno de Chávez. A mí me es muy difícil aceptar esa afirmación tuya de que toda la juventud estaba en contra. Sí, parte de los universitarios, sí, porque había elecciones en las universidades. Y la ganaban los opositores, siempre la ganaron. Nunca ganó el chavismo. Y ahora menos tampoco. Y fueron los jóvenes, esos que tú ves que parecen intifadas, son los jóvenes universitarios que han salido en contra del gobierno, pero permanente, no es ahora, es permanente. ¿Sí? Y otra cosa que te quería decir, disculpen, muchas gracias por la palabra, que aquí sucede, y me parece que también en Argentina y en otros países, que los profesores universitarios, digo porque tengo nietas estudiando en la universidad, la mayoría son de izquierda. Entonces, a ellos no les interesa hablar de la democracia. Entonces, por eso muchos apuestan a Bernie Sanders. Y por eso les tienen que llamar la atención que apareció un señor como Bernie Sanders y que todos los millennials los estaban apoyando. Eso era un signo de lo que estaba sucediendo. Yo quisiera dar el último ejemplo que me parece importante. El caso de Argentina puede ser un leading case, porque es el único ejemplo que yo recuerdo de un partido populista sacado por las elecciones, ¿sí? Donde el gobierno que viene legítimamente, aunque con minoría parlamentaria, tiene que hacerse cargo del problema económico que le dejan los populismos, cuando antes era un gobierno militar que tenía más autoritarismo que lo que tiene un gobierno como el de Macri. Pero yo creo que es un gran leading case en cómo puede reaccionar un gobierno elegido popularmente, habiéndole ganado el populismo, para poder rearmar la economía que dejaron destrozada. Creo que ese episodio es muy importante en saber cómo puede conjugar la democracia con un sistema como este. Bueno, muchísimas gracias a todos y yo creo que el expositor merece